Buenos días, alumnos. El día de hoy nos toca ver el tema de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. En este tema tenemos que tener en cuenta tres cosas, que van a ser la distancia, la velocidad y el tiempo, ¿sí? Vamos a utilizar también tres fórmulas, una para hallar la distancia, otra para la velocidad y otra para el tiempo. Pero todo se resume en este triángulo. La distancia, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad por el tiempo. Mira, distancia y acá abajito, como están juntas, se multiplican. La velocidad, ¿a qué va a ser igual? La velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Mira, una está encima de la otra, distancia sobre tiempo. Y por último, el tiempo, que va a ser igual a ¿qué? A la distancia sobre la velocidad. Y acá se resumen las tres fórmulas. Recordemos algo. La distancia se va a dar en metros o en kilómetros. La velocidad en metros por segundo o kilómetros por hora. Y el tiempo en segundos o en horas. Pero, profe, ¿para qué nos dice esto? Vamos a tener que mirar esto de forma vertical, es decir, hacia abajo. Si la distancia está en metros, la velocidad en tu problema tiene que estar en metros por segundo y el tiempo tiene que estar en segundo. Si la distancia está en kilómetros, la velocidad tiene que estar en kilómetros por hora y el tiempo en horas. No podemos tener la distancia en metros, la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo, digamos, en segundos. Tienen que ser las mismas unidades, ¿sí? Metros, metros por segundo y segundo, o kilómetros, kilómetros por hora y horas. Si no, no vamos a poder trabajarlo correctamente. Por último, tenemos dos fórmulas más que van a estar adicionadas a esto, que son la del tiempo de encuentro y la del tiempo de alcance. Simplemente son una variación de la fórmula del tiempo. El tiempo es la distancia sobre la velocidad, y acá tenemos que el tiempo es la distancia sobre la velocidad, en ambos casos. Solo que el tiempo de encuentro se va a utilizar cuando dos objetos con velocidad van a encontrarse, ¿sí? Van a encontrarse, van a sumarse las velocidades. El tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia sobre la velocidad de A más la velocidad de B. Y el tiempo de alcance se va a utilizar cuando dos objetos con velocidad se van a estar persiguiendo, uno con más velocidad que el otro. Entonces, ahí tengo que el tiempo de alcance va a ser igual a la distancia entre la velocidad A menos la velocidad B. Tener en cuenta que la velocidad A siempre tiene que ser mayor que la B para que la respuesta sea positiva. Veamos los problemas. Problema, me indica, un móvil recorre cierta distancia en cierto tiempo con velocidad constante, pero si duplica su velocidad en el mismo tiempo, recorrerá 50 metros más que la distancia anterior. Hallar dicha distancia. Tú dirás, profe, pero ahí no me está dando ningún valor más que 50 metros más. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? No tienes que preocuparte, vamos a trabajar sin ningún problema. Entonces me dice que un móvil recorre cierta distancia. Yo trabajo con eso. Me dice distancia. Así que yo sé que la distancia va a ser igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo. Perfecto. Recorre cierta distancia en cierto tiempo con velocidad constante. Así que esta distancia se va a recorrer en cierto tiempo con velocidad constante. Luego me dice, si duplica su velocidad, ¿cuál era su velocidad? B. Así que va a duplicarla. Si la duplica va a ser 2 veces B. En el mismo tiempo, el tiempo va a seguir siendo el mismo. Recorrerá 50 metros más que la distancia anterior. La distancia anterior era D, así que acá va a ser 50 más D. ¿Sí? Me piden hallar dicha distancia. Como yo quiero hallar la distancia, tengo que dejar mi ecuación en función a la distancia. Veamos. La distancia que es igual a velocidad por tiempo, según la ecuación que tengo. Velocidad por tiempo, yo lo puedo reemplazar ¿por qué? Por distancia. ¿Cierto? Así que tendría acá que 50 más distancia es igual a 2 por velocidad por tiempo, recuerda es distancia, así que 2 distancia. D, que es positivo, pasa al otro lado restando. ¿Cierto? Acá me quedaría 50, 2D menos D, D simplemente. ¿De cuánto es la distancia de la que estamos hablando? De 50. ¿Sí? Esa vendría a ser la distancia. ¿Pero 50 qué? Metros, porque estábamos hablando en función a metros, así que sería 50 metros de distancia. Este sería el problema número 2, no estuvo nada complicado. Problema número 6. Me indica,
Dos niños están separados por una distancia de 900 metros y parten simultáneamente al encuentro con rapideces constantes de 7 metros por segundo y 8 metros por segundo. ¿Después de cuántos segundos se produce el encuentro? Tener en cuenta, la distancia me dice que está en metros, la velocidad está en metros por segundo y metros por segundo. Así que el tiempo se va a dar ¿en qué? En segundos, ¿sí? Metros, metros, segundos, segundos. Así que todo está como debe de ser. Entonces me dice, ¿después de cuántos segundos se produce el encuentro? Esto es tiempo de encuentro. Y recordemos que el tiempo de encuentro, ¿a qué era igual? El tiempo de encuentro es igual, veamos acá, me dice la distancia sobre la suma de las velocidades. Tendría ahí entonces la distancia sobre la velocidad A más la velocidad B. El tiempo de encuentro entonces va a ser igual. ¿La distancia de cuánto era? 900 metros. La velocidad de A es de 7 metros por segundo y la velocidad de B es 8 metros por segundo. El tiempo de encuentro entonces es igual a 900 entre 15. ¿Cuánto será 900 entre 15? Quinceava 1, quinceava de 90, ¿cuánto es? 6, con un cerito 60. El tiempo de encuentro va a ser en todo caso de 60, pero 60 ¿qué? Segundos. Y queda resuelto el segundo problema. Como te indicaba, estas son el problema 2 y el problema 6 de la tarea que te estoy dejando especificada en la programación. Eso sería todo. Gracias.